Grabando. Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, pero como siempre, antes de empezar el vídeo, como sabéis, nos encomendamos a la Virgen María, rezando todos juntos un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros, pecadores, pecadores, ahora ahora y en y la en la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos un beso a nuestra Madre y Protectora, y un Muy beso bien. a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, Bueno, presentación. bienvenido a mi canal, Milenko Bernadic. Yo tuve el gusto de conocerle gracias a que un día, ya hace años, cayó en mis manos este libro suyo, que es por el que yo le conocí, aunque después ya veremos que también le conocí por artículos en Infocatólica y tal, pero este es el tema que vamos a tratar hoy, este libro, que se llama Y sin embargo no se mueve, que escribió en colaboración con Juan Carlos Gorostizaga, en el que un día me gustaría poder tenerlo en mi canal también. Bueno, bienvenido a mi canal, Milenko. Muchas gracias por asistir y por tener la cortesía de aceptar mi invitación. Muchas gracias, Eugenio. Gracias por la invitación. Bueno, pues yo quiero presentarle a Milenko Bernardic, que es, por lo que tengo yo aquí, naciste en Bosnia-Herzegovina, eres croata. Sí. Y llevas en España desde el 89. Sí, 34 años ¿Y y algún mes, sí. cuál fue el motivo de venir a España, Milenko? Bueno, mi mujer es de aquí, de España, murciana, ¿no? Y entonces, pues nosotros nos casamos en el 88 Sí, y yo entonces trabajé como profesor en Croacia, en un instituto y entonces, pues, en principio también un poco para hacer gesto hacia mi mujer. Y también en principio nos parecía que teníamos como más oportunidades para la vivienda en España y fue eso, más o menos estos motivos, pero también, bueno, entonces la persona es joven y también era, diría yo, más hacer como un gesto hacia mi mujer. También una cosa curiosa y creo que es de lo más que importaba, ¿no? O sea, que como nos casamos en el 88 en abril, pues no conseguíamos que mi mujer se quedara embarazada y tal. Y vamos, y fue también alguna persona me aconsejó, digo, mira, si a lo mejor tu mujer está más en su tierra, tal, lo mismo está más psicológicamente más preparada. preparada, que eso le podría facilitar y tal. Y gracias a Dios así fue, ¿no? Y entonces, pues sí, tenemos 3 hijos, gracias a Dios. 3 hijos Sí. tenéis. ¿De qué edades? Y nietos ya son Hay mayores, nietos ¿no? ya. Bueno, Sí, bienvenido al club. Yo sí, tengo 2 nietos, tienes varios nietos. sí, esperando también, quinto, sí. Quinto, muy bien. Somos de Mm. la misma edad. ¿Qué año naciste, Bernard? 61, el día de la Inmaculada del 61, es decir, tengo 62 años cumplidos. Bueno, yo nací en el 58, el 1 de octubre del 58, más o 3 menos, años, más o más o menos. menos, sí, sí, nos Bueno, entendemos. Sí, hay que decir que Milenko es licenciado en matemáticas por la Universidad de Sarajevo, digo bien, sí, y después te doctoraste en la Universidad de Murcia, sí, que es donde resides ahora. sí, Donde resides ahora. sí, Muy bien. todo el tiempo en España, sí. Y actualmente eres profesor de matemáticas en un instituto en Murcia. Sí, 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 sí. Perfecto. Aún te queda unos años para jubilarte. Sí, 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 no creo que mucho, 2, 3 años, sí. Bueno,
Como digo, yo le conocí por ser el autor de este libro, que os lo recomiendo muchísimo. Yo ya voy por la tercera lectura, está subrayado. Es un libro muy interesante porque trata el el tema del geocentrismo, que yo quiero un poco, creo que Milenko ya lo sabe. Yo mi conversión fue en el 2012 y desde entonces yo miro todo desde Cristo. Y cuando tengo alguna duda, yo voy a Cristo y de alguna forma, si encaja cristológicamente, pues perfecto. Si no, pues me suena raro. Y el tema del geocentrismo, antes de conocer el libro de Bernardi, yo pensaba que cuando Dios hizo el universo, y su Hijo Jesucristo iba a encarnarse, iba a nacer en un punto determinado de ese universo, que es la Tierra. Para mí la Tierra sería lo más importante del universo, y porque Dios no va a hacer que su Hijo nazca en cualquier punto apartado del universo, desconocido, como decía Carl Sagan, etcétera, sino en el centro. Pero el centro, yo sin haber leído el libro de Bernardi, yo después me llevé una alegría de que lo que yo pensaba, pues científicamente era correcto y teológicamente, etcétera. Pero mi punto de partida es Cristo. No sé qué opinas sobre esto, Milenko. Pues exactamente lo mismo, sí, exactamente lo mismo, porque digamos, aunque la fe no es racional en el sentido de que producto de la razón humana, sí es razonable. Es decir, lo que la fe nos enseña, ah, es posible entenderlo con toda la lógica de siempre, una lógica sólida, lógica de Aristóteles, lógica natural, digamos, ¿no? Lógica que vemos que conecta causa-efecto en todo nuestro existir y ser. Y la fe es en ese sentido luz que supera también la luz natural, pero no la contradice. Digamos, entonces la razón, digamos, va detrás de la fe, pero no va a llegar a un absurdo. Lo que sí es también la fe ayuda para que la razón entienda alguna cosa que sin la fe le serían más oscuras o incluso imposibles. Hoy mismo, estos días, contemplamos el misterio de la resurrección. Fíjese usted si eso es también completamente, podríamos decir, mm, digamos, para una persona materialista es imposible, eso no tiene sentido. Sin embargo, si pensamos que Dios es el creador, que Dios es la vida, que Dios no puede morir, que Dios es el autor de la vida y además redime al hombre, y para eso se ha encarnado, para dar la vida por nuestros pecados, para redimirnos. Tiene perfecto sentido la resurrección, porque dice que la muerte, que la sentimos todo, no tiene la última palabra. Y es la razón por la que existimos. Ya dijo Dostoevsky en su momento, si Dios no existiese, nada tendría sentido y todo sería permitido, porque ¿cuál es el centro de coordenadas sobre el que nos vamos a referir, al cual nos vamos a referir? O sea, no tendríamos un centro de referencia. Sería una desesperación continua. Pero, digamos, Dios es el punto, ese inamovible firme, digamos, sobre el que basamos nuestra existencia. Por la resurrección es la máxima prueba de eso. Y todo el misterio de Cristo, como dijo usted al principio, la encarnación. Digamos, Dios Dios se hace hombre, es decir, asume la naturaleza humana y precisamente con el fin para elevar a los hombres por la fe a la vida que le dona, la vida sobrenatural, para que le inspire a quererlo y a través de los méritos que siempre la gracia predispone y lleva por delante, lo pueda rescatar y llevar a la vida eterna, que es el fin de nuestra existencia. Totalmente de acuerdo. Mientras está hablando Milenko, ahí tenéis el libro a lo que os hago referencia, que os lo recomiendo
vivamente. Pero también, como él es profesor de matemáticas, también ha escrito otros libros como más técnicos, ¿no? Ahí Sí. hay El ensayos de de la física. derecha es de mi tesis doctoral, sí que más bien el tema de la probabilidad, ¿no? Y Sí, estadística, y análisis de determinadas funciones. sí, Y el otro es con un amigo que escribimos sobre ensayos de física teórica, que es también una cosa interesante, pero estas dos cosas son muy, muy técnicas, aunque estos de ensayos de física teórica sí que tiene para la persona que manejan bastante bien el tema de lenguaje científico y concepto científico, sí le podría ser también de de, mucho interés. de mucha utilidad. Mm, sí, Pero hoy vamos a hablar sobre todo de mm, geocentrismo, sí, que para que veamos que no está solo en el mundo, voy a presentar también estos libros de Robert Sangenis, que usted menciona en mm, su libro, que es otro es católico, apologeta apologeta, americano, católico, sí, que una persona muy comprometida exactamente, con la enseñanza de la doctrina de la fe y es el hombre que ha divulgado mucho, o sea, es un apologeta, habla sí, de muchos asuntos y desde hace más de una década se ha dedicado constantemente al tema de geocentrismo, ¿no? O sea, sigue dando la batalla en ese asunto. Yo, justo, yo, por otra parte, vamos, o sea, últimamente estoy más ocupado de temas así de sociales, culturales, ¿no? sí, Políticos también, sí, porque todo lo que estamos viviendo un poco parece que nos llama que nos lleva a la urgencia, ¿no? A responder frente a esta crisis también moral que tenemos en la sociedad, que en el fondo siempre es consecuencia del abandono también de la fe y yo creo de la secularización, que una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Entonces uno pues se siente ahí como interpelado que tiene que reaccionar. Y aparte que hubo también un tema sobre también un poco la finanzas alternativas y tal. Pero bueno, eso al margen. No quiero extenderme más sobre el particular. Vamos, quiero bien. decir, más al tema. Aparte de sus libros, también colaboró durante unos años en la revista Infocatólica, sí. digital Infocatólica. Me Sí. parece que del 2012 al 14, 15, 16, unos años, ¿no? 13, sí, 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 sí. No, 13. no, no, he llevado ahí unos cuantos años. He Hay unos dejado cuantos años. sí, por 2013 creo que dejé de escribir, sí. Sí, yo le recomiendo mucho a nuestros oyentes que echen un vistazo a los artículos tan interesantes, porque, por ejemplo, yo soy como un forofo de la Sábana Santa, pues aquí tiene un artículo, por ejemplo, sobre la Sábana Santa, basado un poco en las visiones de María Valtorta, de la obra de Mm. Valtorta, en cómo fue crucificado, cómo fue flagelado, etcétera. Yo les recomiendo que echen un vistazo a estos artículos. Dejó de colaborar por algún Mm. motivo o simplemente que No, no ya, bueno, sí, bueno, llegó vamos, el, las ocupaciones y tal, pues sí, no entra más, sí, sí, vale. vamos, pues no, Bueno, sí. pero les recomiendo porque son artículos muy interesantes y que merece la pena. Bueno, pues vamos a entrar al debate del geocentrismo y yo siempre empiezo las cosas desde la Iglesia, desde la fe, porque lo hice con la Semana Santa, lo hago con todos, porque a mí la fe, la Iglesia, lo que ha dicho la Iglesia, me produce una garantía que después la ciencia, pues si dice lo mismo que han dicho los padres de la Iglesia, la tradición, etcétera, pues que estamos en lo correcto. Lo que no puede es contradecir la ciencia a la fe ni a la tradición, porque los dos están creados por Dios. Por lo tanto, si la ciencia contradice a lo que creemos por la tradición, es que esa ciencia se equivoca, no al revés, no puede equivocarse Dios. Entonces,
hay un punto clave de Y leyendo su perdón, libro. pero sí, entonces ese error queda también manifiesto, me explico. Sí, Ese error tarde o temprano también se descubre, es decir, también por el motivo científico también, sí. también, Siempre apostillar un poco, sí. justo, perfectamente esa postilla. Entonces yo quería centrar a nuestros oyentes, porque claro, todo el mundo ha oído hablar de Galileo, del tema de Galileo, que ahí empieza todo, porque digamos que hasta Galileo, corríjame, señor Sí, Milenko, hasta Galileo, pues todo el mundo cristiano, digamos, creía en una tierra centrada en el universo, pero fue a partir de, digamos, el problema que tuvo Galileo con la Iglesia, donde se empezó a existir esas tinieblas, ¿no? Digamos, pero mm, creo que la condena a Galileo no ha sido revocada. Por lo tanto, creo que la Iglesia, corríjame por favor, creo que la Iglesia no ha corregido la condena a Galileo a no, fechas de hoy. Por lo no, tanto, formalmente, también sí. Mm, formalmente sigue pensando la Iglesia en que la postura geocéntrica sigue siendo al menos tan correcta como la heliocéntrica. No digo más ni menos. Digamos, sí, vamos un poco a postear eso, Sí, sí, digamos, no quiero decir aclarar, pero sí un poco puntualizar. Vamos a ver. El problema de Galileo, como mucho, al contrario de lo que muchos piensan, no fue de índole, fue científica, el doble, de índole religiosa, de índole teológica en teológica, primer lugar, y sí. luego también de índole científica. Vamos Ujú. a ver. Galileo presenta unas supuestas pruebas del movimiento de la Tierra y entonces el Santo Oficio, que al frente del cual estaba Roberto Bellarmino, que un hombre era muy culto, instruido y al tanto de las investigaciones científicas, ¿no?, actuales, porque era una persona muy puesta también en el mundo de la época, totalmente. En ese momento, en las universidades jesuitas ya se estaba enseñando el modelo geocéntrico de Tycho Brahe, es decir, no se enseñaba ya el modelo de Copérnico, porque, digamos, de ese modelo hablamos ya en el libro largamente, y Sí, ese modelo podía explicar perfectamente todas las alegaciones que presentaba Galileo. Y entonces, digamos, en primer lugar, Galileo comete dos tipos de fallos, para resumir. Am, Sus pruebas no son tales, es decir, son unas aportaciones equivocadas, es decir, con lo que él pretende demostrar que la Tierra se mueve es falso científicamente. Y entonces echa agua, digamos, por toda parte. Algunos defectos ya ha visto Santo Oficio y otras cosas, creo que lo dijeron que no lo veían tan claro. Eso por empezar. Pero entonces la idea era de que Galileo consideraba el modelo heliocéntrico que él presentaba como un modelo ya demostrado que debería ser así y como una tesis. Y la iglesia le decía, dice, usted como mucho puede presentar eso como modelo científico, como una hipótesis. Es hipótesis. decir, no puede decir que eso es así porque primero ni las pruebas que usted presenta son Son válidas, convincentes y convergentes, no son válidas, y claro. eso le dice Belarmino, dice que no, no, lo que usted presenta no es correcto, no es lógico, no es coherente, lógicamente ni científicamente. Y por otra parte, lo que más, digamos, el terreno en el que sí le afectaba a la iglesia por completo, ¿no?, también lo científico desde el punto de vista porque sí tiene relación, ¿no?, es el tema teológico, porque
Galileo se presenta como el primer modernista, porque él interpreta la escritura de modo diferente a cómo la interpretaban los santos padres de la iglesia, San Agustín, todos, Santo Tomás de Aquino, todos. Entonces él empieza a, por ejemplo, esto hay un punto polémico muy claro, que es, por ejemplo, en el libro de Josué, cuando Josué ordena al sol, párate hasta que no llevemos la victoria a su término, etcétera, ¿no? Pues Galileo esto lo expresa de otra forma. O sea, lo expresa como que la Tierra dejó de rotar y tal, y intenta explicar ese hecho que también es contradictorio, tanto científicamente como era contradictorio a lo que dice la Escritura. Y entonces le dicen, Santo Oficio Belarmino dice, no. Dice, es que vas totalmente en contra de la explicación de la Escritura que siempre han hecho los santos padres. Es si vas en contra de la Escritura, vas en contra de los santos padres y vas en contra de lo que decía y creía la iglesia siempre. Entonces, digamos, si nosotros viéramos como, digamos, la prueba científica, digamos, que son convincentes y convergentes, podríamos decir, pues a lo mejor no hemos entendido la escritura tal como lo hemos pensado, pero eso no se nos ha presentado. Eso por otra parte, ¿no? Y además, las explicaciones, digamos, religiosas, teológicas de Galileo fueron bastante disparatadas, es decir, no totalmente chirriaban y se apartaban del sentir común de la iglesia. Y le decían, digo, no puedes interpretar la Sagrada Escritura contra el primero, el sentido obvio, y luego la explicación que dio siempre a la iglesia al asunto. Dice, es que te apartas de la escritura, del sentido de lo teólogo y del magisterio, te apartas de los tres pilares. Y entonces, y ese fue el motivo por el que la iglesia le corrige. Casi diríamos que el motivo teológico fue el primero, pero a la vez también el científico, que como sabemos, como en el libro analizamos, todas las supuestas pruebas de Galileo son falsas, es decir, se pueden explicar perfectamente del modelo de Tycho Brahe y además algunas no son consistentes. Entonces, pues, y ese fue el motivo de la condena, pero principal es, digamos, podríamos decir que Galileo, en ese sentido, y termino, fue como el primer modernista. Primer modernista, es decir, primera persona que se saca la explicación de las escrituras de su manga y dice, esto es así y me da igual lo que enseñaba la iglesia siempre. Y entonces la iglesia dice, no, es que la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Dios. No podemos decir lo que la iglesia enseñaba siempre, o sea, no podemos decir lo contrario. Ese fue el argumento clave. Pero para ser perfecta la explicación que ha dado, señor Milenko, pero para ser justos con Galileo, entiendo que pocos días antes de morir, Sí, él se retractó ante sí, eso contestando. aparte, por supuesto. Claro, entonces digamos que murió siendo un ferviente geocentrista, Sí, porque se sí. retractó. Aquí estoy poniendo yo una carta, contestación a Mm, Francesco Ricciolini, mm, 23 de marzo de 1641, le escribe una carta a Galileo y él le contesta muy seriamente diciendo la falsedad del sistema copernicano. O sea, él mm. ya en esa carta, que incluso he leído yo que se intentó borrar su firma y que Sí, esa carta permaneció 4 siglos prácticamente escondida mm, o oculta, y que se sabe ahora, ¿no? Que realmente murió siendo geocentrista y no mm, solamente con la juración que había hecho, sino sí, con el convencimiento personal, ¿no? mm, Señor Milenko. sí. Fue Mm, así. sí, Entonces, bien, digamos que Galileo, para los que no lo sepan, murió estando convencido del geocentrismo y así lo como el hijo de la confirma. iglesia, digamos, sí.
Exactamente, Eh, exactamente. Fue aquella época también en el que Galileo era por lo demás, un buen científico, tenía aportes en el tema de física. Ya la escuela italiana de matemáticas era bastante buena y entonces ellos manejaban, digamos, ya ecuaciones algebraicas con mucha soltura y con mucha complejidad. Es decir, y entonces esto, a diferencia de los tiempos anteriores, cuando ya es decir, empieza a haber ya manejo de cantidades y el aparato algebraico se complicaba y se robustecía y se podía hacer cosas que antes no era casi impensable. Digamos, eso en cierto sentido enorgullecía el espíritu humano. Entonces puede ser que en ese momento se ven empujados, como, pues nosotros somos científicos, tal, vamos por delante de los tiempos, tal. Lo que le pasa fácilmente a las personas que se leen en general 4 libros y se creen Sí, que mira o termina la carrera, doctorado, profesor de no sé dónde y se cree que se ha bebido toda la filosofía, historia, sabiduría del mundo y empieza a pontificar, etcétera, etcétera, etcétera. sí, Pues no, luego, o sea, se dan bruces contra la realidad, incluso, como dije antes, incluso la realidad científica, ¿no? O sea, en ese sentido fue también, uh, este tema es realmente apasionante. Digamos, podemos decir que es el tema con el que empieza modernismo. Modernismo en la iglesia empieza, o sea, porque modernismo es interpretar la escritura en el fondo a tu antojo. Modernismo es quitar a Dios del centro y ponerse el hombre como centro, con su lógica, con su entender y tal. Y a partir de ahí, poco a poco, estamos llegando a la época de hoy, que el hombre prácticamente en todo se ha puesto en el centro, pero el hombre no es el centro, o sea, Dios es el centro, o sea, el hombre es voluble, es inestable. Lo que dice hoy, mañana cambia, mañana cambia, o sea, y pasado además mañana vuelve a se cambiar. demuestra que ha sido contradictorio y la ciencia que parecía que se comía el mundo demuestra una fragilidad inmensa. Hemos visto en el tema del COVID que acaba de pasar, también entre otras cosas y tal, hemos visto el fracaso también, podría yo decir, estrepitoso de la ciencia, en el sentido, digo, vale, ¿dónde está el medicamento? O sea, ¿cómo no han podido hacer frente con esa enfermedad? O sea, y tantas otras cuestiones que por Sí, ahí aparecían, por no entrar en el tema, pero incluso ellos, por ejemplo, algunos hablan de que la iglesia perseguía a Galileo y en la época del COVID hemos tenido, y termino, por ejemplo, algunos ejemplos de personas científicas de primer orden que han tenido a lo mejor publicaciones científicas, como 400 publicaciones científicas, es decir, gente de primerísima categoría, que han sido despedidas de las universidades por criticar la narrativa oficial del COVID y son científicos de primer orden. Eso lo hemos visto ayer, hoy hemos visto, o sea, luego, y termino, por ejemplo, este premio Nobel de, creo que microbiología, que era Luc Montagnier y tal, Montañés, sí. francés, que era una de las voces en contra de la vacuna, etcétera, eficacia, etcétera. Pues lo han puesto a parir diciendo que no sé qué, que es prácticamente un loco porque cuestiona la narrativa oficial y tal. Digo, pero escucha, ¿tú sabes cuántos equipos de investigación ha llevado esa persona? ¿Qué seriedad de estudios ha tenido? Me explico. Entonces, es Sí, decir, hoy en día se cuestionan, digamos, no se ha permitido trabajar a los científicos de primerísimo orden y van a hablar algo de Galileo, ¿no? Me explico, como si la iglesia persigue las... No, 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 en absoluto. Esta pero es también una cosa para subrayar muy importante. totalmente de acuerdo. Pero incluso sin salirnos de la astronomía, si esta conversación la estuviéramos teniendo hace un siglo, cualquier científico que se precie creería en un universo estacionario, infinito. Por supuesto, lo del Big Bang no,
Quiero decir que la ciencia, lo que hoy es sagrado, antes de ayer no era sagrado, y lo de antes de ayer era Mm, sagrado, hoy ha cambiado. El mismo Einstein creía en un universo estacionario, mm. creando materia continuamente. Quiero decir que la ciencia, lo que hoy parece que está sentado sobre roca, Sí. pues es arenas movedizas. Ya que Entonces, menciona a Einstein, perdón, o sea, él tenía varios detractores muy importantísimos, ¿no? O sea, uno de ellos es un apellido que también, bueno, él es un poco compatriota mío, es croata de Serbia, perdón, serbio de croata, Nikola Tesla, ¿no? O sea, él se fue Tesla, como sí, joven a Estados Unidos, Tesla, ¿no? O sea, y era un científico con 1000 patentes, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? Y lo que hizo Nikola Tesla. Y en su vida como científico y tal. Y cuando empezó la teoría de la relatividad, hay declaraciones, entrevistas con Tesla diciendo que esto es una vergüenza de física, es una vergüenza, es decir, que eso es un absurdo tras otro, choca contra la realidad. Es decir, hay unas declaraciones de Nikola Tesla en contra de la teoría de la relatividad, pero declaraciones de peso, como, vamos a ver, como si tú oyeras a, no sé, un especialista en una materia hablando de esa misma materia, o sea, sí. de lo que dice otra persona, es decir, habla como con martillazo, con argumento, pero que luego se ha visto, ¿no? O sea, y la teoría de la relatividad tiene estrecha relación con el tema de geocentrismo, muy, Exacto. casi fue la escapatoria teórica, fue la escapatoria teórica para que de alguna manera encajen los experimentos importantísimos que se desarrollaron en el siglo XIX, ya cuando empezó, cuando ya Michelson era ya capacitado para medir la velocidad de la luz, él dijo eso, oye, pues ya que tenemos estos aparatos, vamos a medir, vamos a comprobar la estimada la velocidad de la Tierra en su órbita, como ellos creían, ¿no? Dice, como pues vamos a detectar esa velocidad de 30 kilómetros por segundo. Y entonces montaron los aparatos igual que lo hicieron para medir la luz, ¡pam! No, no sale, o sea, no sale que la Tierra era inmóvil. Repitieron el experimento creo que 3000 veces, 3000 veces. Siempre estrellándose, siempre estrellándose, o sea, no dando resultado tal y cual decía. Y entonces cuando salen ya Lorentz en primer lugar y llega a eso, a plantear ecuaciones de Lorentz, tal, de que digamos, relativizaban la velocidad absoluta relativa, etcétera, y estas ecuaciones de alguna manera permitían como pasar, de alguna manera poner en segundo plano, darle la vuelta a los resultados. Pero después de Michelson, ese experimento, siguió otro Michelson Morley, otro Sagnac, etcétera, etcétera. Ninguno confirmaba. Ninguno confirmaba la velocidad de la Tierra a través de la órbita, etcétera, 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 ¿no? De manera que científicamente, es decir, no se podía obtener esa, Ese movimiento. no se podía, ese movimiento no se podía confirmar. Y precisamente esas ecuaciones de Lorentz es el que utiliza Einstein en el desarrollo de su teoría, que en ese sentido tiene bastante digamos, vamos, utiliza estas ecuaciones como herramienta teórica. Herramienta teórica que, digamos, pretende, mediante ecuaciones, explicarle la realidad, pero es una explicación, digamos, mm, ¿cómo diría? Hipotética y sobre el papel, no confirmada con la realidad. Y Tratando de, sí, sí, tratando de entenderle, perdone que le interrumpa, Milenko, es matemáticamente sería verdad, o sea, se adecúan las ecuaciones, se adecúan, digamos, las ecuaciones podría ser matemáticamente verdad, explican, digamos, sí, pero es, sí, dan la vuelta a esa, pero es digamos, como una chistera de un mago que totalmente. efectivamente, que en realidad, en la realidad real,
no se compagina con los No, no, no. experimentos Pues eso ya lo decía Tesla, que es un se han hecho disparate. para medir la velocidad de la Tierra, teniendo en Mm. cuenta el éter. De hecho, corríjame si me equivoco, hoy prácticamente nadie cree en el éter. Bueno. Realmente es una Científicos me refiero. teoría, no, pero es una teoría. Cada vez se encuentran partículas más pequeñas, ¿no? Se encuentran partículas Sí, más pequeñas sí. y entonces se empieza a hablar de la partícula que podrían servir como la partícula de éter. Es decir, que el espacio no es tan, digamos, como que entre un electrón y el núcleo no es que no haya nada. No hay Igual, tanto, no hay vacío, es decir, efectivamente, no que hay un como vacío siendo que puede haber otra materia, etcétera. Pero estamos hablando de unas dimensiones infinitesimal. que sí, digamos, Casi a nivel de... el modelo de átomo ha cambiado no sé cuántas veces en el siglo Sí, XX. sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de infinitesimos, digamos, y entonces nuestra capacidad de medición no es, digamos, unívoca, no es determinante, no es contundente, no es concluyente. Es decir, siempre lo que parecía una explicación resulta que empieza a echar agua y permite otra y otra y otra. Entonces luego empiezan a hablar de la partícula de Dios, o sea, cada vez encuentra una más pequeña y todo ese Bien, tipo de bien. jerga y tal. Mm, Para que se centren un poco nuestros oyentes, digamos, defina exactamente el geocentrismo, porque puede haber alguna persona, yo entiendo el geocentrismo, que es la Tierra permanece inmóvil por dos movimientos, o sea, mm, porque no rota sobre su eje, pero tampoco porque no se desplaza de alrededor del Sol. correcto, correcto. Entonces, el modelo, no sé si lo pronuncio bien, Tycho Brahe, Sí, Tycho Tycho Brahe, Brahe, sí, sí, digamos que es un modelo donde la Tierra permanece inmóvil en el centro del universo y tanto el Sol como la Luna giran alrededor de la Tierra, sí, en movimientos pero independientes. Luna es un satélite y el claro, Sol orbita anualmente. claro, Sí, y el resto de los planetas, sin embargo, sí orbitarían alrededor del Sol. correcto. Sí, Correcto. es el modelo de Tycho Brahe, sí. Y el Bien, universo, por otro lado, también tiene una rotación diaria, que es lo que diaria. hace que vemos estrellas tal. Ahí aparece una pregunta, Eugenio, que uno dice, ¿cómo puede ser que se mueva todo eso con tanta velocidad? Porque La eso es iba a uno de hacer los yo problemas, sí, precisamente. sí, 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 un poco me entendí. parece Pues que mire, está fuera de la lógica. sí, sí, parece. Bueno, otra vez ahí volvemos a lo que son las interpretaciones de ecuaciones y de matemáticas, de cantidades. Y eso es bastante relativo. Entonces, un poco para, digamos, solamente voy a transmitir un par de ideas. Sobre eso he escrito un artículo, está en el libro escrito, es uno de los, el libro este, sin embargo, no se mueve, tengo otra edición anterior, ¿no? Y aquí, y entonces hay una explicación detallada sobre este particular. También en el, un blog que he hecho con unas cuantas entradas sobre el tema, que se llama geocentrismo.blogspot.com. Lo conozco. Lo he explicado, por ejemplo, en la última entrada, ese precisamente motivo, ¿no? O sea, el argumento este. Digamos, para resumirlo, se trata de lo siguiente. Cuando el universo como un todo gira, no gira, digamos, se entiende como un cuerpo que gira. Entonces, digamos, por decir de alguna manera, gira como un bloque, arrastrando toda la materia que tiene, de manera que los movimientos que son movimientos que vemos son movimientos relativos uno respecto a otro y no son de esa velocidad. Entonces, también aquí haré ahí también hablo sobre algunos experimentos que se hicieron sobre el campo gravitatorio, mencionamos en el libro, sobre el mismo efecto que consiste en que, digamos, de la medición de la gravedad sobre la superficie de la Tierra, tanto que si el universo gira entero como si la Tierra rotara. Es decir, en ese sentido se obtiene el mismo efecto. Y solamente haría una comparación
un poco también Perdón, para... perdón, Sí, perdón, Bernardi. ¿Es la página a que se refiere? sí, 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 Vale, sí, perfecto, justamente ahí está la última entrada y tal. perfecto. Entonces, hay, digamos, hay un símil muy interesante que algunos científicos se han dado cuenta sobre la peculiaridad del hombre. Es decir, antes hemos hablado del tamaño de un átomo. Pues si comparamos el tamaño de un átomo con la estatura de un hombre promedio, tenemos una razón, es decir, hay tantos átomos desde el centro de la persona humana hasta Sí, su cabeza, digamos, hasta como, un brazo sí, estirado, sí, por ejemplo. efectivamente, hay tanto átomos de un brazo estirado a otro, de una Ujú. uña a otra, como es el tamaño del universo respecto, por ejemplo, al tamaño de la Tierra. Es decir, el sistema solar, o sea, es decir, la proporción es la misma, es decir, lo que sería el tamaño del universo, lo que nosotros conocemos, y lo que es tamaño del hombre respecto a un átomo, o sea, un universo respecto al sistema solar o la misma Tierra, ¿no? Esa proporción es prácticamente la Equivalente, misma. sería equivalente. Efectivamente, hay una cierta Bien, equivalencia ahí. Y bien. nosotros, efectivamente, hacemos todo tipo de movimiento y no nos rompemos. No nos ¿Por qué? rompemos, no nos Porque rompemos. giramos como un todo. Hay una Sí, cohesión interna. Entonces, en este punto, también quiero decir alguna cosa. La ciencia no lo puede todo. Lo que sí es, puede darse cuenta de algunas incoherencias o absurdos. Y entonces hay que decirlo, oye, lo que dice no es correcto, mm, porque entra en contradicción. Eso sí, y para eso utiliza la lógica aristoteliana, o sea, de toda la vida, y eso es lo que le dijeron también a Galileo. Y hoy en día también es el método científico. El método científico tiene que ser contrastable, tiene que contrarrestar o sea, con la realidad. Y el geocentrismo, precisamente lo que afirma, no contradice la realidad, al contrario, hasta el punto de que, por ejemplo, los satélites cuando se manda, nadie lo manda pensando, no, 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 la Tierra se mueve, no, 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 se toma, la NASA toma punto de referencia Tierra fija, que es más cómodo para hacer cálculo y todo. Bueno, los cálculos son equivalentes matemáticamente, pero es más cómodo trabajar considerando que la Tierra es inmóvil, como lo que es. Y entonces, en ese sentido, hay, digamos, coherencia perfecta. Y en este punto, mire, hay una cosa interesante que me di cuenta algunos años después de escribir el libro, una cosa muy, muy interesante que me llamó la atención, que es de la novela, a ver, novela de George Orwell, 1984 de Orwell. correcto. Sí. Pues en esta edición, en la página 281, en un momento donde el hombre del partido, O'Brien, digamos, interroga a Winston, a este hombre rebelde, intenta modificar su conducta y conseguir que sea un hombre del régimen, ¿no? Hay una parte de la conversación interesantísima y la voy a leer, que vamos, es un minuto, no Sí, más, sí, sí, menos. sí. Dice, ah, y, justamente dice, entonces O'Brien le dice, la Tierra, o sea, digamos, Winston habla como que este hombre rebelde, digamos, le habla como al partido, no, no podéis hacer todo porque existe una lógica, no podéis ir contra la lógica o contra lo evidente, por ejemplo, pues la Tierra se mueve y lo sabemos con la ciencia, y entonces te le dice, la Tierra es el centro del universo, el Sol y las estrellas giran en torno a ella. Winston hizo otro movimiento convulso. Esta vez no dijo nada, pero Brian continuó hablando como si respondiera a una objeción que le hubiera planteado Winston, etc. Entonces um, mm, dice, le dice al final, ¿acaso crees que no podemos organizar un sistema de astronomía dual? Las estrellas pueden estar cerca o lejos, según sea necesario. ¿Te parece que eso supondría algún esfuerzo para nuestros matemáticos? Qué curioso. ¿Has olvidado el doble piensa? Es decir, somos capaces de convencer
de lo que nos plazca. Lo que quiera. De que un hombre es una mujer, de que una Os mujer podemos es... convencer de lo que, Sí, no, de lo de que lo que... queramos y será científico y no sé qué. Bien, Ahora, llévate cuidado si dice lo contrario, claro, digamos. porque te pueden perseguir. Hablando de esto, muy interesante esa cita de Mm, 1984, un libro muy recomendable totalmente. y que se queda corto ya, por lo que estamos Mm, viendo. O sea, no, se no, pero queda... desde luego es, digamos, profético Ni bastante. Sí, siquiera bastante. Orwell hubiera imaginado que su libro pudiera llegar hasta donde... O sea, Pero que la ha realidad aceptado superara bastante, a sí. la ficción, que es lo Mm, que está pasando. mm, Hablando de esto, de persecuciones y tal, digamos que cuando salió el libro que usted comparte con Juan Carlos, no fue muy bien acogido, por decirlo de forma suave. O hubo una parte sí, sí, ya. de hubo una parte de la ciencia oficial o del establishment que desencajaba del status quo, ¿no? Si quiere, puede contar alguna cosa al respecto o simplemente que ya se lo esperaban, que ya se lo esperaban. Bueno, sí, sí, yo no, en mi trabajo no he tenido ningún problema, sí, en los medios que En los fui medios me refiero, sí. criticado, atacado, así, alguna cosa tal, por ahí a lo mejor alguno decía que habría que quitarme la tesis doctoral, no sé qué, tal y cual, por este tipo de cosas, pero vamos, no he yo sufrido ninguna consecuencia salvo, digamos, ataques, digamos, ad hominem en cuanto de algunos sectores, digamos, ¿no? Pero vamos, encantados, digamos, si tengo que ofrecer al Señor por la verdad Exacto. lo que hiciera falta, ¿no? Vamos, o sea que con la gracia de Dios es lo que importa. Entonces, solamente, ya que estamos hablando al principio, mire, bueno, un par de ideas que luego seguiremos hablando, ¿no? Pero Espere, hay una perdone, perdone, Milenko, para ir cerrando puertas. sí, Está clarísimo, para que quede constancia, que no hay ninguna prueba científica a fecha de hoy que demuestre 100% que la Tierra gira y que la Tierra se desplaza alrededor del Sol. correcto, no Bien, existe. Al contrario, al contrario. las pruebas que hay encajan perfectamente en el geocentrismo. Esa es la Bien, cosa. eso, Con todo, no es, o sea, con todo, yo como, o sea, también digo que, digamos, geocentrismo es bastante razonable, pero lo más seguro es que Dios lo ha dicho. Me explico. Dios lo ha dicho y la ciencia no lo contradice. Digamos, esa exacto, sería la lógica. exacto. Sí. Y Un- también, perdona, y sí, también sí, hay que estar dispuesto a comprobar, o sea, hacer frente a los tabúes, o sea, si es necesario, sobre todo esos tabúes científicos que se toman como dogma cuando ellos tanto hablan de en contra de los dogmas, etcétera, ¿no? O sea, hay que estar dispuesto para defender la verdad, que es lo más precioso, o sea, más preciado que tenemos. Y por eso he puesto también otra cita, hemos puesto otra cita de Orwell en la cabecera de nuestro libro, que es importantísima, que dice, algunas veces la primera obligación de un hombre inteligente es reexaminar lo obvio. lo obvio, efectivamente, está Sí, aquí. hay que reexaminar lo obvio. Y eso es la maravilla esta. Sí, Sí, esto que está, sí. muchas veces por obvio resulta que no Mm, sé. Eso a mí me pasa mm, también, o que es otro tema, no quiero entrar en ese tema. Soy un luchador activo contra el evolucionismo, contra la ideología evolucionista, que es falsa ciencia, no existen pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, lo dan con gente que hablo yo sobre el tema, lo dan tan seguro y tan obvio que ni siquiera se paran a preguntar ese tipo de preguntas que podría hacer un niño cualquiera, mm, ¿no? Etcétera. Pero bueno, es otro tema. Una pregunta que le quería hacer, que yo creo que lo veo clarísimo, que es o sea, el Big Bang atacaría al geocentrismo, porque de alguna forma, al producir esto que voy a poner aquí ahora mismo, vamos a ver si lo puedo poner un segundito, compartir pantalla.
Ahora, vamos a ver. Si el Big Bang, como me lo han explicado a mí, es como un globo que se hincha y entonces las galaxias están en la superficie del globo, no existiría un único centro del universo, porque cada punto del globo serían centros del universo. O sea, de alguna forma, el Big Bang desplazaría a la Tierra a un punto cualquiera del globo. Sin embargo, algo que no se dan cuenta muchas veces los defensores del Big Bang es que la pregunta del millón es ¿qué hay dentro del globo? Es decir, hay un hiperespacio, tenemos que creer, porque es una creencia. Si aceptamos el Big Bang, que no solamente hay las tres dimensiones más el tiempo que conocemos, sino que hay una dimensión adicional que se llama el hiperespacio, que es sobre la que explotaría, sobre la que se inflaría ese globo. No sé si me está entendiendo, Milenko. Big Bang es una de las tantas teorías que, vamos, teorías, yo personalmente pienso que es que es mucho darle nombre teoría, porque teoría tiene que tener una consistencia lógica. Sí, Y Big Bang solamente lo que interpreta es de una manera y la otra la deja de una manera totalmente sesgada algunos fenómenos que se ven en las galaxias y tal, que vamos a ver. Mire, en la ciencia actual, bueno, y ya llevamos tiempo, como vemos, hay una parte que es la ciencia que se basa en la observación, que prácticamente es el punto inicial de la ciencia, que eso no se puede considerar todavía ciencia, es la recogida de datos. Y hay otra cosa que es la propaganda. Es la propaganda. Entonces, Big Bang ha sido muy acogido en el, digamos, en el ambiente cientificista porque también vamos, con bastante apariencia va en contra de lo que la Biblia dice, vamos, o sea, un poco contra la religión, sobre todo en el aspecto de que la materia sale de por sí sola por un proceso natural. Esta sería la clave. Y no es así. O sea, todo, o sea, existe de la nada, Dios lo creó, etcétera, ¿no? Porque aquí, por su voluntad y poder. O sea, porque puede hacerlo y porque quiso hacerlo, ¿no? En cambio, entonces, pero Big Bang, como otra tanta teoría, tienen unas contradicciones seriamente y se puede interpretar estos efectos Doppler que se ve en el movimiento de las galaxias, etcétera, no solamente como el alejamiento, sino también como un movimiento circular, ¿no? Alrededor del centro. el corrimiento rojo Efectivamente, de la luz. efectivamente. Y eso, de hecho, en su momento, algunos científicos lo han o sea, han detractado, o sea, han ido en contra totalmente y demostrando lo contrario. Pero en la ciencia hoy en día hay una parte que se llama una parte de la propaganda, que hemos antes, por ejemplo, hablado de cuando hemos mencionado un poco el COVID. Hay una parte que la propaganda y las voces que son críticas con esa voz principal se silencia. Por Sí, ejemplo, bueno, no quiero recordar el COVID, era una enfermedad, digamos, nueva. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por empezar científicamente, desde el minuto cero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer las autopsias de las personas que han muerto, por favor. Es que tenemos que saber qué ha pasado. ¿Cuál es el efecto de esta enfermedad, de este virus y virus o lo que sea? ¿Qué es lo que ocurre? Porque una vez visto el efecto, tenemos que buscar su causa. ¿Y qué se hizo por ley? Y no solo en un país, no solo en España, otro tanto. Pues eran prohibidas, autopsias eran prohibidas, era prohibido hacer autopsia, que eso es totalmente anticientífico, por favor. Es decir, estamos tratando de gente que se moría, tal. La gente luego mismo, a base de ensayo-error, vieron que los respiradores hacían daño a la gente, etcétera. No, no se acuerda, pero si lo vimos hace 4 días, sí, sí, hace sí, 4 años, sí, pero lo sí. vimos, era sangrante. Es vergonzoso, es escandaloso. Eso es que no hay palabra para describir eso. Entonces, y prohibir autopsias por ley, por favor. Tenemos que conocer
¿qué ha pasado? Y no hacen esos biólogos científicos en los laboratorios que se visten con una seguridad 100% contra el contagio, con esos escafandra y tal, que no puede entrar ninguna bacteria, ningún virus dentro. Eso es lo que hay que hacer para ver qué ha pasado. Pues no, era como si fuese restos radioactivos, ¿no? Pero ¿qué radioactivo? ¿Qué pasa aquí? Me explico. Sí. Entonces, en la ciencia hay mucha propaganda, mucha propaganda. Entonces, Big Bang es una de esas cosas, o sea, y uno de, vamos, y solo digo, bueno, ah, bueno, uno de los máximos exponentes de de Big Bang era Stephen Hawking, ¿no? O sea, tal. Sí, Pues sí. lamentablemente que vemos que también pasaba por la isla de Epstein y todo ese tipo de... Bueno, no me gusta eso ir, parece un argumento ad hominem, ¿no? Pero digamos, deja mucho de desear, me explico. Y además, sus afirmaciones eso sí que era puro juego matemático, digamos, ¿no? O sea, y que no encajaba, no se podía sostener en la realidad, etcétera, ¿no? En fin, De todas formas, sí, continuando con el Big Bang, hasta donde yo sé, el telescopio James Webb, que últimamente digamos que es un telescopio que llega más lejos o más nítido que el Hubble, está descubriendo cosas que son inconsistentes con el Big Bang. Por ejemplo, galaxias más antiguas cuyos brazos espirales siguen siendo los mismos, similares a las de ahora. Quiero decir, incluso las galaxias observadas desde la Tierra, como lo vemos aquí en, en este ejemplo, o sea, da la impresión de que todas las galaxias, como si fueran cortezas de cebolla, o sea, aros de cebolla, se van concentrando sobre la Tierra. Y esto lo está mm, descubriendo el James Webb. Esto y, sí, bueno, más cosas, mm, en fin, que cuanto más atrás ves en sí. el universo, sigue Y siendo igual. conforme más se investigue, más saldrá la luz, más se irá Exacto. confirmando, estoy convencido del modelo geocéntrico, porque ya la cosa que tenemos, pero como le digo, es que no tengo duda ninguna, porque con tanta autoridad, digo, de la escritura de los Santo Padre, pues tiene uno una certeza, y aparte que lo vemos, lo vemos, y aparte de los resultados y también científicos y tal, todo es consistente con geocentrismo, ¿no? O sea, conforme la ciencia avance más en sus descubrimientos, más bien, bueno, más que ciencia, diría tecnología, que más que ciencia, porque es más que ciencia es recogida de datos, ¿no? O Sí, sea, forma de observar mejor las efectivamente, cosas. Claro, efectivamente, ¿no? observar. Porque la ciencia, eso sí, empieza con los datos recogidos, empieza a partir de la observación y también termina, de momento, sus pasos termina en la observación. Es decir, partimos de la observación, luego intentamos crear una teoría que encaje con los datos Con lo observados observado. y luego la teoría a la que hemos llegado tiene que también no contradecir los datos observables. Ujú. Y entonces los datos que se van observando pues tienen que encajar, tienen que ser coherentes con la teoría que que nosotros tenemos. Con geocentrismo eso ocurre siempre. Y, em, y alguna vez, a lo mejor aparece alguna cosa como paralaje, etcétera, ¿no? Que esa estrella que aparecieron al principio del siglo XIX, tal, y parecía que el geocentrismo no tenía respuesta, pero solamente pensando un poco tiene una respuesta perfecta, ¿no? Y de hecho se hizo y tal, y que por ahí se intentó siempre colar como heliocentrismo, como que es necesario, pero luego se demostró que no era así. No Ahora que solo habla luego se del demostró, o sea, luego se ve perfectamente. Y luego, por ejemplo, péndulo de Foucault, por ejemplo. péndulo de Foucault. Péndulo de Foucault se mostraba en Es el... una prueba, perdone, Milenko, es una prueba, los heliocentristas
para ellos es una prueba evidente, entre comillas, de la rotación de la Tierra. de la rotación de la Tierra. Sí, es según ellos. Pero primero, esa misma prueba vale para detectar la rotación del universo entero, por un lado. Pero en el libro lo comentamos, libro, o sea, sobre el péndulo de Foucault y Sí, sobre todo en el blog lo hemos dicho, es una cosa que sí, hemos aportado también. Digamos, un físico, o sea, no, era un economista, un premio Nobel, creo, en la economía tal, que dijo, oye, pues voy a comprobar eso del péndulo de Foucault. Y empezó a tirar, 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 y a ver si coincide realmente con lo que dice. Entonces, a veces coincidía y a veces no. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido en el tema de... perdón, con el eclipse del Sol, es decir, cuando la Luna estaba entre la Tierra y el Sol. Resulta que entonces el péndulo de Foucault se volvía loco. No confirmaba el experimento que decía que confirmaba la supuesta rotación de la Tierra. ¿Por qué? ¿Y qué significaba eso? Porque significaba que un efecto, una causa externa a la Tierra podía afectar al péndulo y efectivamente cuando se ponía la Luna entre el Sol y la Tierra afectaba al péndulo. Con lo cual eso es una prueba definitiva, digamos, de algodón, como quien dice, una prueba total de que el péndulo no mide solamente, o sea, ni solamente la rotación o la Tierra o del universo, sino que es más bien susceptible de efectos externos a la externos. Tierra, externos, como puede ser un eclipse. Por lo tanto, esa prueba simplemente no es válida. Pero hemos tenido tantas cosas, por ejemplo, termino, también hay un tema muy relacionado con el geocentrismo, a eso hemos dedicado un capítulo, es el tema de la evolución, en el que apostamos claramente por la creación, porque la evolución es también un absurdo Fraude, filosófico, fraude científico, etcétera, etcétera. que Como, lleva, que lleva siglo y medio sí, sí, siguiendo sí, convenciendo a la gente. sí, Entre ellos y al 90% de católicos. sí, correcto, es un tema importantísimo. Yo termino, como hemos dicho, Eugenio, perdón, que a lo mejor tener entrevista de una hora, veo que llevamos más Sí, de una hora, un sí, poco y yo minuto. se lo iba a comentar. Si quiere, aplazamos para otra Sí, entrevista y terminamos solamente con un detalle para que nuestros oyentes se vayan. Una de las cosas que más choca, digamos, que el universo rote alrededor de una Tierra fija es la velocidad de la luz. O sea, sí, hay que darse cuenta que el universo enorme tiene que girar en 24 horas. sí. Entonces Pero es usted, esa la objeción que he comentado en el blog claro, Geocentrismo, es la última pero entrada. explíquenos un momento la diferencia entre velocidad lineal y geométrica, es decir, que no estaría girando linealmente, no habría una velocidad como puede ser la velocidad de un cohete que se Mm, lanza, sino que forma parte de todo uno que va girando y por lo tanto mm, lo que usted explicó al principio sí. del movimiento del átomo, que no Es como existe un, digamos, sería el universo, por decir así, como si fuera un tío vivo, es decir, un las teoría. piezas en el tío vivo. Entonces usted también, digamos, si usted se monta en el tío vivo, digamos, por el extremo, y usted puede hacer un paso hacia en una dirección, un sentido en otro, un sentido de movimiento en el otro, entonces usted tiene una velocidad relativa respecto al punto en el que está. Pero si se mira desde el centro, entonces tendría una velocidad, digamos, geométrica que sería mucho más, que va con el radio, o sea, proporcional al radio. Cuanto más se aleje, aumenta muchísimo más, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Pero claro, si ahí está la clave, lo que hemos hablado, en no considerar o considerar o no el universo como un todo. Cuando se considera el universo como un todo, eso es No hay perfectamente problema, explicable, no hay ningún no problema. hay ningún problema. Mm, Y otro ejemplo que había puesto era el de un giróscopo, considerando a la Tierra en medio de lo que utilizan los barcos, digamos, sí, para moverse. Y me gustaría que en un minuto diera una explicación también del giróscopo, cómo funcionaría el universo, porque claro, la Tierra todo sería el centro de gravedad de ese universo, sí, más o menos. digamos, bueno, podría ser eso, pero tampoco lo voy a decir,
digamos, podría ser así, digamos, Podría entendido ser en el ese centro de gravedad. sentido, podría ser, pero tampoco podemos atrevernos a dar demasiadas explicaciones, porque nosotros lo que sí es, yo no voy a hacer, no voy a pretender dar más explicaciones de la que nos aportan y de la que conforman los datos, ¿no? Los Perfecto. datos sí confirman lo que estamos diciendo. Que la Tierra es el centro de la gravedad del universo, podría ser, y en ese sentido, digamos, el movimiento del universo alrededor hace que el punto central sea inamovible, ¿no? Como ocurre de alguna manera en el giróscopo. El giro. Entonces, pues, el movimiento de todo el conjunto hace que no le afecte al punto central, digamos, ¿no? Porque, digamos, toda la fuerza que actúan conjuntamente, ¿no? Ah, pueden hacer que la parte central está como inamovible. Podría ser una explicación, pero tampoco hay que ir, como diría, más allá de la recogida de datos que Vale, tenemos porque no podemos hacer, digamos, no podemos tener esa pretensión de quererlo explicarlo todo como desde la perspectiva de la cientificista, ¿no? Yo, en ese sentido, lo que propongo es humildad. Humildad, es decir, contentémonos con comprobar que los datos encajan con lo que estamos diciendo. ¿Contradice lo real? No, perfecto. O sea, estamos en lo seguro, ¿no? O sea, en ese sentido hay coherencia en lo que estamos diciendo. Y esa sería, digamos, el método científico propiamente. Cuando estamos diciendo algunas cosas, ¿por qué? Porque, digamos, el universo entero no somos capaces de manejarlo. No hay medida, son supuestos. Entonces, si son supuestos, ¿dónde está el cálculo? Me explico. Es decir, no hay rigor, diría yo. Me explico. En cambio, donde sí hay rigor, oye, digo, vale, si la Tierra se mueve, eso se debe detectar. Pues no se detecta. Perfecto. Me ah, explico. Entonces no confirma. Y sobre todo la roca, que la palabra de Dios, como digo, es en lo que no, en lo que nos basamos. perfecto. Esa es la cosa. Yo creo que llevamos 1 hora y 6 minutos, que a mí me ha parecido 5 minutos, porque Sí, se me sí, ha ido sí, el porque es un tiempo. tema muy, sí, Un tema muy, maravilloso que está sí, muy unido con todo, con el Big Bang, con todo, la evolución, con todo uno. todo. Digamos, está unido con todo aquello que trata de apartar a Dios del centro. Sí, Y cuando yo digo Dios del centro, es que Cristo, yo me sigo fijando en la teología. Cristo nació en la tierra y por lo tanto Cristo es el centro del mm, universo, y para mí esa es la base. Si después la ciencia pues va dando la razón, pues perfecto, pero yo empecé en este mundo del geocentrismo fijándome en Cristo. ¿Dónde va a querer que nazca su hijo? Pues en el mm, centro de la creación. El centro de la creación es Cristo y por lo tanto yo creo que teológicamente es claro. Después, científicamente, digamos que están saliendo, gracias a Dios, como usted y Robert Sangenis, geocentristas que van explicando desde el punto de vista de la ciencia, no solo de la ciencia, sino de la ciencia, de los padres de la Iglesia. Usted me parece que habla en su libro de Santa Hildegarda también, etcétera, de algunas visiones que van en esa dirección, pero creo que ha llegado el momento de darle las gracias por su amabilidad y que le dejo abierta la puerta de que podamos seguir hablando con tranquilidad, porque hay muchos flecos, hay muchos temas que quedan ahí pendientes, pero yo creo que lo básico ha quedado claro en este programa gracias a su mm. maravillosa explicación. Y vuelvo a recomendar este libro, que es una maravilla y que yo creo que en español, en castellano es lo único que yo conozco. Está el de Sí, Robert Sangenis, pero yo creo que este es lo sí, en único. español, sí, sí, sí. En Mm, castellano creo que es lo único. sí. Bueno, Mm. pues si quiere decir algo más de despedida, yo le emplazo para otro programa cuando usted Sí, tenga bien. vamos a ver otro programa, pero ahora me gustaría leer la contraportada del libro, que un poco resumen, bueno, de lo que hemos comentado, creo que texto que puede inspira un poco, ¿no? Creo que puede ser
consuelo, vamos, y de un poco aportar la luz para personas de buena voluntad, para mucha gente que quiera adentrarse en el tema. Dice, increíble, pero cierto. Ningún experimento explícitamente diseñado para tal propósito ha demostrado jamás que la Tierra se mueva. En otras palabras, lo que usted ve en el cielo es pura realidad, así es. El modelo geocéntrico de Tycho Brahe, ligeramente modificado, resulta cierto. Galileo erró ciertamente. Esta verdad tan evidente y tan incómoda para determinados sectores no científicos, sino cientificistas, tiene serias y directas consecuencias para la filosofía, ciencia moderna y particularmente para la exégesis bíblica. Una lectura apasionada que le mantendrá en vilo hasta el final, un descubrimiento de lo que ya sabe, aunque no se lo pueda creer. Tal vez ahora le resulte algo más fácil o al menos sorprendentemente fresco. Todo el universo fue hecho para usted por amor. Esa es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave perfectamente y no puede terminar esta, digo, primera parte de la entrevista con esas palabras tan maravillosas y tan ciertas, por cierto, porque todo hay que mirarlo desde la concepción de Dios, para qué creó el universo, para quién lo creó, etcétera. Nosotros somos el centro del universo, aunque muchos ateos quieran desplazarnos a una esquina lo más alejada posible de los barrios más alejados. Bueno, pues señor Milenko, muchas gracias por A acudir a usted, este humilde canal. Le emplazo para otra sí, maravillosa entrevista. Y pues nada, que Dios le bendiga, igualmente. que tenga éxito en sus trabajos y que pues no le digo adiós, sino que hasta pronto y hasta luego, hasta cuando usted quiera. Hasta, hasta que Dios quiera, sí. Hasta pronto, si Dios quiere. Que Muchas Dios le gracias a usted. bendiga. Muchas gracias. Igualmente. Debo, Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.